Bendiciones. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Quiero pedirle a mi hermano Gibson Rodríguez si nos puede ayudar con una pequeña oración de apertura para la clase. Puede abrir el micrófono y vamos a orar para dar inicio a esta clase. Amén. Si nuestro hermano Gilson Rodríguez. Amén, Amén. pastora. Amén. Vamos, Dios me Amén. lo bendiga, mis amados hermanos y pastores presentes. Vamos a ponernos en comunión con el Señor, pongamos en manos esta hermosa clase que hoy Dios nos permite escuchar. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Rey de la Gloria, Señor, te damos gracias por este día maravilloso que nos has permitido vivir, Señor. Gracias, Padre Celestial, por un día más de vida que tú nos permites estar aquí en esta tierra, Padre Eterno de la Gloria. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia esté en cada uno de los lugares donde vamos a estar, cada uno de mis hermanos, pastores y líderes, escuchando esta hermosa clase que tú nos permites, Padre Celestial, aprender un poco más de usted, Señor. Dios de la gloria, en el nombre de Jesús te pido, poderoso Espíritu Santo, toma el dominio y control total de esta maravillosa clase. Toma el control total de nuestra pastora que estará impartiendo las enseñanzas el día de hoy, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que así pueda llegar de lo más alto, Padre Celestial, los conocimientos, Padre Eterno de la Gloria, a nuestros corazones y mentes. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solo a ti, Rey de Reyes y Señores, señores. Gracias te damos, Padre, Hijo y poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces nosotros continuamos con la clase de sectas, ¿no? Entonces vamos a ver la otra secta también que vamos a estudiar el día de hoy. Dice el libro de Gálatas, capítulo 1, en el versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema, dice la palabra del Señor. Y hoy nosotros vamos a estar estudiando la secta de los llamados también mormones y vamos a conocer parte de su doctrina, vamos a conocer también parte del origen de esta secta llamada los mormones y cómo surgió esta secta también y sus inicios y cuáles fueron sus fundadores. Entonces vamos a tener una pista previa acerca de la secta de los mormones. Tenemos aquí, como nosotros estamos viendo en las diapositivas, los mormones pertenecen a esta secta de los mormones. Los que pertenecen a esta secta de los mormones se presentan como cristianos. Usted siempre va a verlos a ellos presentándose como cristianos. Ellos citan la Biblia y ofrecen una religión que supuestamente fue restaurada por Dios y por Cristo en la persona de José Smith hace más de 170 años. Por lo regular, si usted se da cuenta del grupo de esta gente, los mormones, por lo regular son un grupo de jóvenes, la mayoría que usted puede identificar, son jóvenes gringos, como les sabemos decir nosotros, no extranjeros, y ellos dicen pertenecer a la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Entonces, ¿cómo surge la religión mormona o cómo comienza la religión de los mormones? Supuestamente, dice que esta religión comienza con una revelación de dos miembros de una familia. El primero de los miembros de esta familia se llamaba José Smith, que era hijo. Este hombre nace en el año de 1820 en un bosque de los Estados Unidos. Este joven es un joven de 14 años. Según él estaba orando, le estaba pidiendo a Dios que le mostrara qué secta protestante tenía la razón para él poderse unir a ella. Según el testimonio de este joven llamado José Smith, dice que Jesús le contestó que no debía unirse a ninguna religión o a ninguna supuestamente iglesia en aquel entonces, porque todas esas iglesias se encontraban en el error. Y le aseguró, supuestamente Jesús le habla a José Smith y le asegura que si él es digno, se restauraría la verdadera iglesia por medio de él. La iglesia verdadera que fue fundada por Cristo y también por los apóstoles que supuestamente
había desaparecido al pasar los siglos. Y supuestamente por 18 siglos se le revela a este hombre que no existía ninguna iglesia verdadera, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos ver también la vida de este muchacho llamado José Smith, dice que nace el 23 de diciembre de 1805 en un pueblito de Sharon, Vermont, de los Estados Unidos, ¿no? Durante este tiempo, mis amados hermanos, este joven llamado José Smith, los vecinos y los residentes que estaban alrededor de esta familia, de la familia de Smith, dicen que podían identificar cómo era este muchacho. Según ellos dicen que este muchacho podía expresar las más palpables exageraciones o las más maravillosas mentiras que aparentemente las personas que lo escuchaban a este hombre caían en el engaño de este hombre. Dice que sus adeptos o los que lo seguían a este hombre llamado José Smith lo consideraban a él como un profeta, pero para otros, para los que estaban alrededor de él, otras personas que ya lo conocían, simplemente ellos decían que este muchacho tenía una capacidad increíble de inventar historias y tenía una capacidad increíble de mentir. Entonces, nosotros vemos el origen de los mormones, ¿no? Su fundación fue en 1820. Su fundador, como ya le dije, fue José Smith. La autoridad en la que se basa la iglesia de los mormones es el libro del mormón y un libro que también se llama Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio. Todo esto fue escrito por José Smith. La Biblia y las revelaciones dadas y los oráculos también vivos. La teología que tienen los mormones es una teología politeísta. Según ellos, piensan que los humanos son hijos de dioses y Adán es el dios de este mundo. ¿No? La atracción especial es la ayuda mutuamente que ellos tienen los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la creencia de este grupo de personas que pertenecen a la secta Los Mormones? Ellos creen que un ángel llamado Moroni dejó algunos pergaminos o tablas en parte del norte de los Estados Unidos en Nueva York y estas tablas fueron descubiertas por un hombre llamado el profeta José Smith. De estas tablas o pergaminos, José Smith tradujo el libro de los mormones, el cual es la base fundamental o la base de la doctrina de los mormones. Entonces, se dice, según la historia, que transcurren 3 años después de que supuestamente José Smith recibe la visita de un mensajero. Después de que Jesús le habla a él, transcurre 3 años. Al pasar esos 3 años, él recibe la visita de un mensajero llamado Moroni, un ángel llamado Moroni, que le dijo que se hallaba un libro sobre planchas de oro y que en él encontraría la plenitud del evangelio eterno. Junto con las planchas estaban depositadas 2 piedras en aros de plata, las cuales estaban aseguradas supuestamente por un pectoral que formaba lo que se llama el Urín y el Tumín, y que la posesión y el uso de esas piedras era lo que constituía a los videntes o a los profetas de los días antiguos y que Dios le había preparado ya la traducción de ese libro para él, para que él tenga, como quien dice, esa nueva verdad, ¿no? Entonces, al día siguiente que José Smith supuestamente encuentra las planchas de oro y el Urín y el Tumín escondidos bajo la roca, donde el ángel le dice que se encontraba esto, ¿no? Cerca de una aldea de los Estados Unidos. Él esperó un tiempo, encontró supuestamente estas piedras escritas con esta nueva revelación. Él esperó un tiempo y luego sacó del escondite estas planchas con esta nueva revelación, las copió y dice que supuestamente para traducir lo que estaba escrito allí, él también usó piedras mágicas. Entonces, seguimos viendo
cuando se nos presenta este grupo de esta secta de los mormones, nosotros podemos ver cuando llegan a las casas, cuando llegan a visitar, llegan hombres, chicos, jóvenes, con buena ropa, con buenos modales, llegan y te hablan de una nueva revelación, usan la terminología cristiana o las definiciones o palabras que determinan ciencia o materia y de esta manera engañan y presentan sus enseñanzas, abriendo así un camino para llevar a las personas a creer en lo que ellos creen. Los mormones también, cuando nosotros, mis amados hermanos, vemos o alguien le ha abierto la puerta algún día a este grupo de personas, ellos también usan la Biblia, pero la van a usar simplemente para comenzar. Entonces, después que ellos inician con la lectura de la palabra del Señor, entonces ellos de allí pasan y le presentan también el libro del Mormón. Ellos le presentan el libro del Mormón. Hay un testimonio escrito por José Smith, que está escrito, y dice así: el día 21 de septiembre de 1823 me puse a orar pidiéndole al Dios Todopoderoso me encontraba, él dice así, en un acto suplicando a Dios y vi que en mi cuarto se me apareció una luz allí y esa luz en mi habitación, él dice, siguió aumentando hasta que mi cuarto quedó totalmente iluminado como el mediodía. Cuando repentinamente, él dice en su testimonio, se me apareció un personaje a mi lado de mi cama y me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado por Dios. Y dice, y me dijo que se llamaba Moroni. Y ahí es donde Moroni dice que vaya y busque este libro que estaba escrito en planchas de oro. Y dice que le da revelaciones de los antiguos habitantes de este continente, así como el origen de su procedencia. Este es el testimonio textual de José Smith, fundador de la iglesia mormona, de esta secta mormona que nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, aquí a un joven, a un muchacho que quería conocer, según él, una nueva verdad. Él quería conocer una nueva verdad, una nueva revelación. Y él dice que a través de ese deseo ardiente que él tenía en su corazón, entonces allí es donde se le presenta este ángel llamado Moroni. Y al presentársele este ángel llamado Moroni, dice que le da esta nueva revelación, ¿no? Entonces, sigamos viendo más acerca de la historia de este hombre, ¿no? Entonces, había gente que le creía a José Smith y había gente que no le creía. El movimiento mormón nació, mis amados hermanos, en el 1805 en un estado de Nueva York. Se dice que este joven, este fundador, dice que fue criado en absoluta pobreza. Este hombre fue desde cuando era un pequeño niño, él era pobre. Amén. Y supuestamente él dice que Dios le da a él una nueva revelación, ¿no? Entonces, viendo la historia de este hombre y a lo largo del camino de él, dice que este hombre fue muerto a tiros por personas que no aceptaban las enseñanzas de él. A este hombre llamado José Smith, juntamente con su hermano, lo matan en la cárcel el 27 de junio de 1844 en Illinois. Lo sacaron de la cárcel y lo mataron. Ellos no pudieron defenderse porque dice que llega una turba de 200 personas y comenzaron a atacarlo porque no creían en lo que este hombre les estaba hablando. Entonces, vamos a ver también, mis amados hermanos, las grandes mentiras de estas sectas, mis amados hermanos, llamadas. Vamos a ver, mis amados hermanos, esta secta y las grandes mentiras que esta secta le presenta a la gente, ¿no? Según él dice que tradujo los jeroglíficos egipcios reformados. Dice que él encuentra estas tablas y él los tradujo y el resultado de esta traducción dice que dio como resultado el libro de los mormones. Otra de las grandes mentiras que también dijo este hombre llamado José Smith
y que se hizo una base para la doctrina de los mormones, es que él dice que en el año de 1829, dice que Juan el Bautista se le apareció supuestamente a él y le confiere el sacerdocio arónico, por lo cual dice que al presentársele Juan el Bautista, le da el sacerdocio arónico, por lo cual dice que él recibe la llave del ministerio de los ángeles, del evangelio del arrepentimiento y del bautismo por la inmersión para la remisión de pecados. Estas son unas de las grandes mentiras que nos presenta esta secta de los mormones. En otra ocasión dice que él recibió de Melquisedec por medio de Pedro, de Juan y Santiago. También dice que él recibe el sacerdocio. Miren, se lo da, supuestamente el sacerdocio se lo da también Juan el Bautista. Luego dice que recibe también otro sacerdocio entregado por Melquisedec de mano de los apóstoles, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, él lo recibe y se lo entrega Pedro, Santiago y Juan. Así que él tenía la autoridad para imponer las manos y para comunicar el don del Espíritu Santo. 6 años después de establecer la iglesia, José Smith fue visitado, dice él, en la doctrina de que él dejó establecida, dice que fue visitado por el profeta Elías y Elías le da una confirmación a José Smith y le da una autoridad, la autoridad de que él podía bautizar por los muertos. Imagínense, la iglesia de este hombre comienza primeramente con 30 miembros y pronto dice que creció rápidamente con centenares de miembros. Muchas personas se unieron también a este movimiento o a esta secta, ¿no? Entonces, había un problema que ellos tenían y era que este profeta llamado Smith, también ejercía la poligamia y por causa de él la gente estaba en contra de esa enseñanza. Los mormones enseñaban y era permitido en su religión la poligamia, o sea, tener muchas mujeres. Y por esta causa eran también perseguidos por donde quiera que ellos iban. Ellos tenían que emigrar de un lugar a otro hasta que ellos llegan a un lugar y fundaron una ciudad y es la ciudad de Nabú. Los mormones, habían unos que aceptaban la poligamia de los que estaban siguiendo el movimiento de los mormones, unos aceptaban, unos la practicaban, pero los no mormones o la gente, como yo les digo, que estaba a su alrededor, no la aceptaba. Había molestia. Unos también como que no aceptaban tampoco la poligamia, ¿no? Entonces, dice que en medio de esto hubo un pequeño disturbio y la gente comenzó a criticar mucho este movimiento o esta religión que crea este hombre llamado José Smith. Entonces, para este entonces, cuando se escribe una revista hablando acerca de todas las mujeres que tenía José Smith y de todos los hombres que supuestamente profesaban esta religión del mormonismo, tenían muchas mujeres, se los comenzó a criticar mucho. Para este entonces, cuando se escribe una revista criticando esta secta de los mormones, se dice que José Smith contaba con 27 mujeres, 44 hijos tenía este hombre y este hombre tenía 44 hijos y 24 mujeres. Entonces, él se indigna, se levanta una turba, quema la imprenta y luego que es quemada la imprenta, que publica, podríamos decir nosotros, esta revista para hablar la verdad acerca de lo que ellos estaban haciendo. Entonces ya se desató una turba y ahí es donde ellos son encarcelados. José Smith juntamente con su hermano, ¿no? Entonces allí es donde ellos entran a la cárcel. Ya la gente que estaba a su alrededor ya no aceptaba las enseñanzas erróneas, muchos de los que estaban allí, que enseñaba a este hombre llamado José Smith. Una vez que este hombre cae a la cárcel, como yo les dije, entonces allí
se levanta esta turba de 200 hombres y entraron violentamente a la cárcel, no les dieron oportunidad que ellos se defiendan y los mataron a tiro. Entonces, el diablo no se quedó allí, sino que rápidamente, ¿qué sucede? Sucede algo. Esta muerte no hace que este movimiento pare, no, al contrario, sino que al morir José Smith de esta manera, llegó a ser el primer mártir. Esto sucede, él muere después de 14 años, después de haber fundado su iglesia. Entonces, al ver esto, los mormones comienzan otro éxodo hacia el norte, hasta que finalmente llegaron a un valle remoto desolado y allí fundaron una ciudad, la cual se llama Saglay, la cual hasta hoy es la capital o la sede internacional de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Entonces, en 1862, el Congreso de los Estados Unidos, acuérdese que este movimiento viene directamente de los Estados Unidos, promulga una ley en este tiempo prohibiendo la práctica de la poligamia. Ya para esto ya había muerto José Smith, su hermano, los máximos líderes, pero habían quedado ya como mártires de la iglesia de los mormones, ¿no? Los mormones, al recibir esta ley, la pasan por alto, pero en 1890 esto produjo, dice, el encarcelamiento de miles y miles de mormones y la separación de su organización. Allí hay como en forma de una división, ¿no? Entonces viene otra nueva revelación, Supuestamente ellos dicen, ya vamos a parar la poligamia, ya no vamos a seguir, porque ya la ley también los estaba persiguiendo por causa de la poligamia que ellos ejercían. Entonces viene el presidente de esta organización y dice, ya sabes qué, se acabó, ya la poligamia no va a existir en nuestra secta o en nuestra religión, podríamos decirlo así. Entonces, supuestamente todo se había terminado, pero se dice que muchos mormones en aquel tiempo seguían practicando la poligamia escondidos o secretamente. Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos la secta de los mormones, o de dónde viene realmente este movimiento de los mormones, nosotros podemos ver que el diablo influenció la vida de estos hombres. ¿Para qué? Para que formaran esta secta del error, para que muchos hombres y muchas mujeres siguieran este error. Vamos a seguir viendo más adelante y vamos a entender, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, que no existe otro libro de mayor autoridad que no sea las Sagradas Escrituras o que no sea la Biblia. Amén. Entonces, este movimiento de los mormones consideran unos libros sagrados, los libros sagrados del mormonismo. El primero es el libro del Mormón. El segundo libro que ellos tienen también es Doctrinas y Convenios. Y el otro libro es La Perla del Gran Precio, ¿no? En el libro del Mormón, en el capítulo 8, no lo tenemos, pero está registrado el libro del Mormón, capítulo 8, dice allí, creemos que el libro del Mormón es la palabra de Dios y el libro del Mormón es un supuesto relato de los habitantes primitivos del continente americano, a quienes Cristo supuestamente se les apareció a ellos después de su resurrección. El libro del Mormón, para los mormones, mis amados hermanos, no es una simple escritura, no es un simple libro, sino es una escritura para ellos divina, es una escritura inspirada, podríamos decir. Este libro ellos lo usan acompañado con la Biblia. O sea, usan la Biblia y también usan el libro del Mormón, ¿no? Ellos usan juntamente con esto la Biblia y el libro del Mormón. Pero si se pone en una balanza la Biblia o el libro del Mormón, para ellos que tiene mayor peso es el libro del Mormón. Otro de los libros que también encontramos que ellos tienen y que tienen sus doctrinas es Doctrinas y Convenios. Supuestamente este libro, Doctrinas y Convenios, contiene las revelaciones del primer profeta y de sus sucesores,
que sirven para guiar el restablecimiento de la iglesia. Dice que en este libro, Doctrinas y Convenios, usted encuentra 136 revelaciones, entre las que se encuentran en este libro, usted encuentra también la doctrina del bautismo por los muertos y lo que ellos también creen que es el matrimonio celestial. Otro de los libros que también encontramos, ellos también es la base de la doctrina de los mormones, es La Perla del Gran Precio, que contiene las revelaciones y las traducciones y las declaraciones de su fundador. Supuestamente este libro, La Perla del Gran Precio, contiene revelaciones, traducciones y declaraciones de su fundador, José Smith, ¿no? Entonces, dice que además, supuestamente este libro también contiene parte del libro de Moisés, ¿no? Y del libro de Génesis también han traído parte de las escrituras que encontramos en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo también. Supuestamente ellos lo han traducido, supuestamente José Smith hizo una traducción, todos sabemos que esto es fraudulento, ¿no? Y él creó también muchos artículos de fe para sus seguidores, ¿no? El primer libro que nosotros vemos, Convenios, este libro contiene muchas profecías también de la Biblia puestas en bocas de los profetas, pero muchos de ellos son plagios, o sea, fueron traducidos por José Smith y fueron plagiados. Incluso también estos libros citan Apocalipsis, pero también lo citan a la forma de ver como él los veía, o sea, él cambia las sagradas escrituras. Amén. Entonces vemos también que ellos tienen muchas revistas, artículos de la fe que ellos manejan, los santos de los últimos días. Y en uno de los artículos que ellos han lanzado o han escrito, ellos dicen así. Dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, siempre y cuando esté traducida correctamente. Miren, ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, siempre y cuando sea traducida correctamente. El libro del Mormón, según José Smith, y según los mormones, es el libro más correcto que hay sobre la tierra. Sin embargo, cuando nosotros vemos la historia de la supuesta revelación que tiene José Smith y escribe en este libro que para él supuestamente era perfecto, nosotros vemos que según los historiadores dicen que los mormones han hecho más de 3,000 cambios a la edición original y siguen encontrando errores en el libro del Mormón. Por ejemplo, el libro del Mormón tiene una sección que se llama Alma, capítulo 7, versículo 10, y se lee aquí. He aquí nacerá el Mesías de María en Jerusalén. Dice que esto se encuentra en numerosos anacrósticos. Por ejemplo, los yareitas atravesaron el Atlántico. Mire, escuchen, ellos dicen allí, nacerá el Mesías de María en Jerusalén. Ellos dicen allí que los yareitas atravesaron el Atlántico en barcos con ventanas de vidrio. Tenían armas de acero y brújulas para orientarlos, cosas que no existieron en el 2000 antes de Cristo. Y todo esto está escrito en la supuesta revelación que tiene José Smith a través de este libro del Mormón, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que este libro, el libro del Mormón, es un libro que contiene muchos errores y es un libro que contiene muchas mentiras. Al estudiar la vida del fundador llamado José Smith y al ver la doctrina que él estaba predicándole a sus seguidores, nosotros descubrimos algo y es que esto no es verdad, sino es una tremenda mentira que simplemente se la inventó un hombre vacío de Dios, y como estaba vacío de Dios, esta mente fue tomada por el mismo Satanás para traer confusión, para traer esta confusión y para que a través de esta confusión muchos hombres también se pierdan. Nosotros podemos definir algo y es que José Smith simplemente fue un charlatán,
Si usted analiza todo lo que estamos estudiando, estamos viendo que José Smith es un charlatán, amén, y que el libro del Mormón, que él dice que supuestamente es inspirado y revelado por un ángel, es una mentira muy grande, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo, mis amados hermanos, sus doctrinas o la doctrina que tienen también este grupo o esta organización de los mormones, ¿no? Ellos creen en muchos dioses, rechazan la espiritualidad de Dios. Dicen que Cristo, miren, tremenda blasfemia que ellos dicen. Dicen que Cristo fue engendrado por la intervención física del Padre en Nazaret, que no fue engendrado por el Espíritu Santo. Ellos dicen que el hombre es un alma que ya existe en el cielo, o sea, que ya fue creado y que vivió en el cielo, y luego viene a la tierra, toma un cuerpo al nacer. Una de las doctrinas que ellos también creen es el bautismo por los muertos. Otra de las doctrinas que se basan también es que Cristo vendrá otra vez y establecerá su reino en Palestina y en Estados Unidos. Usan agua en lugar de vino para celebrar, mis amados hermanos, la Santa Cena, ¿no? Ellos creen en muchos dioses. ¿Qué significa eso? Ellos dicen que estos dioses se hallan en un orden progresivo, ¿no? Algunos en una etapa más adelante que otros. Enseñan que el mismo Dios una vez fue hombre y que los hombres al morir pueden convertirse en dioses. Unos dioses de mayor rango, otros dioses de menor rango, según la doctrina que ellos presentan. Ellos rechazan la espiritualidad de Dios, pues ellos afirman en sus doctrinas, ellos afirman que el Padre posee un cuerpo de carne y de hueso, tangible como el que nosotros tenemos, ¿no? Vemos nosotros también que José Smith les dijo, escuchen bien lo que él le dijo o le dijo a sus seguidores, y esto quedó impregnado en la vida de ellos, les dijo, les voy a decir cómo llegó a ser Dios, o sea, cómo Dios llegó a ser Dios. Hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios desde la eternidad. Él dijo, voy a rechazar esa idea y a quitarles el velo para que ustedes puedan ver. Él le dice, Dios fue un hombre al igual que ustedes y al igual que yo, le dice, fue un hombre, vivió en la tierra, tal como lo hizo Jesucristo. Y ustedes tienen que aprender a ser dioses. Luego que Dios murió, entonces ahí él dice que se transformó en un Dios, ¿no? Tienen que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes para Dios, tal como lo han hecho los demás que han venido antes de ustedes, tal como lo han hecho los demás dioses que han venido antes de ustedes. Imagínense tremenda barbaridad. Rechazan la espiritualidad del Dios Todopoderoso, aquel que dice que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y ellos rechazan, mis amados hermanos, la espiritualidad de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos y podamos aprender mucho acerca de esta secta, porque algún día usted se va a encontrar quizás con estas personas y va a tener una conversación y es necesario que usted entienda lo que ellos creen. Amén, para que usted pueda refutarle. Porque si no tenemos el conocimiento o no conocemos su doctrina, entonces no vamos a poder presentar buena defensa del evangelio, sino que vamos a decir, no, viven en la mentira, son hijos del diablo, pero si no saben cómo explicarle y no saben el origen o la raíz de esta secta. Por eso es muy importante que nosotros podamos estudiar esta secta para que podamos tener un panorama de lo que ellos creen y de lo que ellos están predicando. Amén. Entonces ellos creen que Cristo fue engendrado por la intervención física del Padre en Nazaret y que no fue engendrado por el Espíritu Santo. Ellos aseveran que Cristo es divino. Ellos también reconocen a Cristo como el Señor omnipotente. Ellos dicen que Cristo es el Padre eterno, el Hijo de Dios,
ellos le dan estos títulos a Cristo, ellos le dan estos títulos, ellos creen también que es el Hijo, ellos dicen, sí es el Hijo de Dios, pero también es hijo en una manera literal. O sea, el Padre vino, ellos dicen así, estuvo con, primero ellos, su creencia dice que en el cielo Cristo ya existió, porque el Padre allá en el cielo tuvo una mujer también y allí procreó a Cristo. Luego Cristo viene a la tierra, entonces el Padre viene aquí a la tierra y con una mujer también lo procrea. O sea, en un acto de la carne también lo procrea, perdón. Él viene en forma corporal. Ellos no creen que el Espíritu Santo fue aquel que lo engendró a Cristo, ¿no? Entonces, fue humano, ellos dicen en su doctrina, y fue creado por intervención física. El Padre llegó a la ciudad de Nazaret, tomó a María como mujer y de allí fue engendrado Cristo, que el Espíritu Santo no lo engendró. Ellos dicen Jesús es nuestro hermano mayor y fue engendrado por la misma persona que estuvo en el huerto del Edén, el cual es el Padre de los cielos, Dios, aunque sus seguidores dicen creer en la divinidad de Jesús, para ellos Jesús es meramente una criatura exaltada, nada más. Es una criatura exaltada, aunque lo llaman creador, aunque ellos dicen, aunque lo llaman creador, lo exaltan. A Jesús, ellos afirman que Cristo simplemente es uno de los varios dioses que existen alrededor del universo, ¿no? Entonces, nosotros podemos entender que este es un error gravísimo que ellos enseñan, mis amados hermanos, a sus seguidores. Ellos, imagínense, mis amados hermanos, este error tan grave que ellos enseñan. En el libro, hay un libro también que ellos tienen, que es el libro de Moisés, dice que Smith afirma que Caín fue el primer asesino, y fue el progenitor de la raza negra. Ellos dicen que por la maldición que fue lanzada a Caín, entonces Dios le castigó a Caín y la maldición era que le dio una piel de color negra como señal de la maldición, ¿no? Por eso, cuando ellos inician su movimiento, los morenos o la gente de color o los negros no eran permitidos estar en la secta de los mormones. Únicamente la gente blanca era la única que podía estar o ser mormón. Pero en 1978 Dios le reveló a los mormones o al presidente de los mormones que ya le había levantado la maldición a la gente de color, a los morenos, ¿no? Y entonces les manda a través de esta nueva revelación que ellos tienen a que traten a los negros de la misma manera, en igualdad como todos, pudiendo entonces, mis amados hermanos, llegar a ser también los morenos sacerdotes y también participar de la ceremonia en los templos de los mormones y que también ya como se levantó la maldición, ahora sí los morenos pueden llegar a ser dioses al igual que ellos. Esto es una tremenda locura, ¿no? Entonces, al tener esta nueva revelación, supuestamente, este presidente de los mormones, se abre ya la predicación, porque antes los mormones no le predicaban a los morenos, ni aceptaban a los morenos, ni a la gente de color, pero al tener esta nueva revelación, el mormonismo, mis amados hermanos, se extiende y las puertas también del mormonismo se comienzan a abrir en los países como es África, y también en África se les permite ya ir y evangelizar también a estas personas, ¿no? Entonces, vemos otra de las doctrinas que ellos tienen y es la doctrina de la salvación. Según el libro del Mormón, ley profetizó, el Mesías vendrá con plenitud al fin de los tiempos para poder redimir a los hombres, a sus hijos, va a poderlos redimir de la caída. El plan de salvación, según los mormones, o la doctrina de salvación que ellos tienen, consiste en estos pasos. Fe en Cristo, y en las doctrinas de lo que ellos predican, en la doctrina de los mormones,
arrepentimiento, bautismo por inmersión de agua para remisión de pecados, administrados por alguien del sacerdocio arónico. Acuérdense que los que tienen mayor rango ejercen supuestamente el sacerdocio arónico, ¿no? Por recibir el Espíritu Santo por imposición de manos, por obedecer las leyes y las ordenanzas del mormonismo y por perseverar fiel hasta el fin en la doctrina de los mormones. Entonces, imagínense, esto es lo que los va a salvar supuestamente a ellos. También ellos practican parte de la doctrina que ellos predican, como nosotros estamos viendo también, es el bautismo por los muertos. Ellos creen que los espíritus de predicadores muertos pueden evangelizar a los difuntos en el Hades. Ellos citan la cita de Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 18, y los mormones creen que Jesús estuvo predicando a los espíritus injustos durante 3 días, o sea, los que ya estaban en el Hades perdidos. Ellos dicen que Jesús estuvo predicándole allí a los difuntos y que pudieron arrepentirse, pero que no pudieron bautizarse, ¿no? En un acto impredecible, este es un acto impredecible para la salvación mormona. Entonces nosotros podemos ver que ellos creen en el bautismo también por los muertos, ¿no? Entonces, si usted se murió su abuelo sin haber sido mormón, usted puede bautizarse también en el nombre de él y él también puede tener oportunidad para ser salvo. ¿Cuál es la escatología que ellos predican o que ellos hablan? Los mormones creen en la venida de Cristo, claro que sí, y dicen que va a venir a establecer su gobierno en 2 capitales, en la vieja Jerusalén en Palestina, la vieja Jerusalén que es Palestina, y en la nueva Jerusalén que es Missouri, Estados Unidos, donde ellos están reunidos, donde tienen su capital, ¿no? Donde ellos están allí. Los judíos serán reunidos en Palestina y los mormones serán reunidos, estarán allí en Missouri, y el resto de la humanidad, todos los que no son mormones, van a enfrentar el juicio de Dios. Van a enfrentar el juicio de Dios. En el libro de Convenios, capítulo 29, del versículo 9 al 11, dice: desde las 2 capitales Jesús reinará sobre el mundo durante 1000 años. Será una oportunidad para la conversión de todos los que todavía no hayan aceptado el evangelio mormón. Según la doctrina mormona, la salvación abarca a todos sin excepción. Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, tremendo error que predica esta iglesia de los santos de los últimos días. Ahora sí los quiero a todos con la Biblia en la mano, porque vamos a refutar y a entender conforme las Sagradas Escrituras, a descubrir, amén, bendito sea el nombre del Señor, las mentiras a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a descubrir las mentiras que los mormones predican, o las mentiras de su doctrina, con la Biblia en la mano. Entonces yo voy a nombrar a alguien de lo que está aquí, léame tal versículo y usted lo va a hacer rápidamente, abriendo las Sagradas Escrituras, y lo va a leer. Vamos nosotros a refutar esta doctrina de mentira y esta doctrina del error. Porque todo creyente verdadero acepta la Biblia como la única y completa revelación de la doctrina religiosa. La Iglesia de Cristo, nosotros rechazamos todo libro considerado sagrado por los mormones como invención de hombres que presentan conceptos contrarios a la enseñanza que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras es el libro completo y perfecto que ofrece salvación y restauración al hombre. No hay otro libro, no hay otra revelación
que pueda traer salvación a la vida de los hombres o que pueda traer luz a la vida de los hombres en medio de las tinieblas que no sea las sagradas escrituras. Por eso la iglesia rechaza la luz de la palabra, las mentiras de esta secta de los mormones. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Quiero que lo lea mi hermana Sara Plúas rápidamente, y los que tengan Biblia, vamos a tenerla a la mano. Amén. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 18. Lo tiene mi hermana Sara Plúa, por Amén, favor. amén, Amén. amén. 22:18. Sí. Amén. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahí dice en el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces nosotros, como iglesia de Cristo, creemos en la veracidad de la Sagrada Escritura y que no existe otro libro que pueda traer salvación que no sea la palabra de Dios. Y lo vemos a la luz de la palabra. Dice, todo creyente verdadero cree que Dios es espíritu y no un ser corporal. En muchos pasajes bíblicos, Dios sí se ha presentado en forma humana, amén, para acomodar la revelación divina al entendimiento humano. En muchos pasajes bíblicos nosotros podemos ver eso. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nosotros vemos que la Biblia enseña que Dios es espíritu invisible, que es omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar. Si encontramos al Padre, podemos ver que ha tomado muchas veces forma humana en parte de las Sagradas Escrituras, como cuando visita a Abraham, pero es para, como yo les decía, mis amados hermanos, para acomodar la revelación divina al entendimiento humano. Pero nosotros creemos en la divinidad, mis amados hermanos, del Padre Celestial. Él es el Dios omnisciente, Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios todopoderoso, mis amados hermanos. Amén. Entonces, vamos a seguir viendo acá. Ahí estamos viendo las refutaciones. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Lo lee mi hermana Emily Cabadiana. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Lo lee mi hermana Lili Guerrero. Rápidamente, acuérdese, tenga la Biblia en la mano y leamos las Sagradas Escrituras. Amén, Amén. pastora. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, entonces nosotros vemos que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Mi hermana Lili Guerrero, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Amén, sierva. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, mis amados hermanos, también otra cosa que ellos creen y ellos dicen también, hablan acerca de, mis amados hermanos, el matrimonio en el cielo. Ellos supuestamente dicen que allá en el cielo ellos se van a casar. Mi hermano Gilson Rodríguez, léame el libro de Mateo 22:30. Hermano Gilson Rodríguez, Mateo 22:30. Y mi hermano, léalo por favor. Ya, amén, pastora. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Muy bien. Entonces, nosotros vemos allí, no creemos lo que ellos creen, que es el matrimonio
celestial, ¿no? Rechazamos eso, mis amados hermanos. Nosotros rechazamos eso y también rechazamos esta doctrina que ellos predican, ¿no? Como yo le decía, nosotros aceptamos la doctrina bíblica de la salvación es por la gracia en la fe, no en el libro del Mormón, sino por la gracia en la fe de Cristo Jesús. Debemos de creer en Él porque en Él nosotros podemos tener vida eterna. La salvación es por gracia. Mi hermano Enrique León, léame el libro de Efesios capítulo 2, del 8 al 9, y mi hermana Sara Plúas, léame Romanos 8:14. Por favor, muy Perdón, bien, Efesios, léalo. eh, Efesios Efe- capítulo 2, del versículo 8 al 9, y mi hermana Sara Plúas, Romanos 8:14. dice, ¿por, por qué por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios? Muy bien. La gracia, por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿no? Y este es un regalo de Dios para el hombre. Entonces, léanos ahora Romanos 8:14, mi hermana Sara. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, nosotros recibimos la gracia, la misericordia a través de Jesucristo, ¿no? Quien muere en pecado, ellos enseñan que si mueren en pecado pueden tener una segunda oportunidad de arrepentirse. Pero dice el libro de Hebreos 9:27, mi hermano Gilson Rodríguez, léalo. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 9:27 para los que mueren en pecado? Hebreos. Sí, Hebreos 9:27. Ya. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Amén. Entonces, todo creyente verdadero no acepta que la persona que muere en pecado tendrá una segunda oportunidad de arrepentirse, ¿no? Porque la escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esta viene el juicio, ¿no es cierto? Un verdadero profeta habla solo lo que Dios pone en su boca, ¿no es cierto? Nosotros podemos creer, mis amados hermanos, nosotros creemos a la luz de la palabra que todo creyente verdadero cree que un verdadero profeta solamente habla lo que Dios pone en su boca. El verdadero profeta, primeramente, para ser un profeta, para ser un vaso, un instrumento de Dios, tiene que llevar una vida en santidad, ¿no es cierto? Y es obvio que José Smith y otros profetas mormones han inventado la mayoría, mis amados hermanos, de sus doctrinas, pues todas sus doctrinas contradicen a la verdadera palabra de Dios. Además, cuando nosotros vemos cuántas mujeres tenía este hombre llamado José Smith, la capacidad también de mentir y los profetas que también, mormones que vinieron detrás de él, que supuestamente eran portadores de una nueva revelación, nosotros vemos que todas estas nuevas revelaciones que ellos tienen son puras mentiras, porque vemos la vida de ellos y no fueron una vida santa. Amén. Entonces, lea lo que dice el libro de Deuteronomio 18:18, mi hermana Lili Guerrero y mi hermana Emily Cabadiana, Mateo 7:16. Amén, sierva. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Amén. Miren, entonces Dios es aquel que pone la palabra en la boca de los hombres. Pero ¿cómo conocemos a un hombre de Dios, a un verdadero profeta? Usted no lo conoce por tanto fuego que bote o cuántas lenguas hable o bote fuego por la boca. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Lamentablemente, aún la iglesia muchas veces caemos en ese error. Nos dejamos deslumbrar por alguien que dice traer palabra de Dios y muchas veces viven una vida desordenada
viven una vida terrible de desorden con una mujer, otra mujer, y es lamentable y hay que aceptar esa realidad. Muchas veces les abrimos las puertas de nuestra iglesia, el altar de nuestras casas de oración para que esta gente entre y traiga muchas veces muchas mentiras. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser también sabios, pedirle al Señor discernimiento. Y si nosotros vemos la vida de José Smith y de los otros profetas mormones, ninguno de ellos tuvo una vida digna para ser llamados profetas. Léame mi hermana Emilia Cabadiana, Mateo 7:16. Por ahí está mi hermana Emily Cabadiana, Mateo 7:16. Amén. Mateo 7:16. Por allí, no sé qué está pasando con su... mi hermana Lili Guerrero, ayúdeme entonces a leer Mateo 7:16. Amén, sierva. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amén. Amén. Entonces nosotros conocemos, como yo le decía, al hombre y la mujer de Dios. ¿Por qué? Por sus frutos. Si podríamos nosotros identificar la secta de los mormones, la identificamos como un completo fraude y una completa mentira. Al estudiar esta secta de los mormones, vemos que es un fraude y que es una mentira. Vamos entonces a estudiar la segunda secta y son los Jesús solos, ¿no? Más conocidos popularmente como los unitarios, unos le dicen así, los unitarios son conocidos como los unitarios, otros también le dicen los huerfanitos, porque ellos no creen en el Padre, ¿no? Entonces todo es Jesús, Jesús, Jesús. Amén. Entonces vamos a ver lo que es los Jesús solos, también conocidos como los unitarios o los IEAN, Jesús, la Iglesia Evangélica Apostólica en el nombre de Jesús. Es el nombre con que popularmente se lo conoce a algunas denominaciones pentecostales que no aceptan la doctrina tradicional de la Trinidad y ellos bautizan en agua solo en el nombre de Jesús. Por otra parte, casi todo el resto de su teología es ortodoxa y la mayoría de sus prácticas se asemejan a la iglesia evangélica tradicional. O sea, ellos tienen mucha similitud, esta secta de los Jesús solos, tienen mucha similitud, mis amados hermanos, con la iglesia cristiana evangélica, ¿no? Su doctrina es herética. Cuando nosotros hablamos de la palabra herética, estamos hablando de que su doctrina tiene creencias contrarias y contrarias a la palabra de Dios y a los dogmas que están establecidos por las sagradas escrituras, ¿no? Vamos a ver el origen de la iglesia de los Jesús solos. ¿Dónde nace la iglesia de los Jesús solos o de los unitarios? En el siglo III surgió una doctrina nueva respecto a la deidad. Sabelio, un presbítero de una iglesia al norte de África, afirmó que Dios no es trino, sino que Jesús es Jehová y la única persona de la deidad. Entonces, negando totalmente la Trinidad. En 1913 surgió nuevamente esta doctrina por Juan Sheffer al oír a un predicador bautizar en el nombre de Jesús. Escucha que un predicador bautiza en el nombre de Jesús. Este hombre supuestamente pasó la noche en oración, al igual que José Smith de los mormones, tuvo una nueva revelación sobre el poder que hay en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados hermanos, este hombre dice que tiene una nueva revelación. Luego, en un campamento que se encontraba en un grupo de hermanos, juntamente con él, estudiaron el libro de los Hechos. Toda la noche, dice que en este campamento se estudiaron el libro de los Hechos con un grupo de hermanos y ellos llegaron a la conclusión
que el verdadero bautismo tenía que ser hecho en el nombre de Jesús y que además era impredecible ser bautizado en el agua y hablar. Quiero que entiendan mucho esto, lo que les voy a decir, y pongan mucha atención. Para ellos, y que era impredecible ser bautizados en el agua por el nombre de Jesús y hablar en otras lenguas para ser salvo, ¿no? Aunque ellos no creían en la regeneración bautismal, ¿ve? Cuando digo que no creían en la revelación bautismal, estoy diciendo, mis amados hermanos, que ellos no creían que el bautismo era ordenado por Dios. Entonces, los miembros de esta fe oran al Padre en el nombre de Jesús y explican los pasajes en los cuales Jesús oró al Padre y nos enseñan que no hay más de una persona en la deidad. Se sugiere supuestamente que cuando Jesús está haciendo la oración al Padre, él mismo se está orando a él mismo. Eso es lo que ellos creen. Y que una de las cosas que pueden hacerlo salvo usted es que usted sea bautizado en agua y que usted hable en lenguas. Si usted no habla en lengua, usted no va a ser salvo, según la doctrina que tienen los unitarios o los Jesús Sol, ¿no? Entonces, ellos no pueden diferenciar la naturaleza humana y divina del Señor. No, no, no. Entonces, vamos a ver algunas refutaciones acerca de, de esta secta llamada también los Jesús Sol. Vamos a ver nosotros a la luz de la palabra del Señor, mis amados hermanos, por qué ellos están en el error, porque ellos niegan la Trinidad. Negar la Trinidad haría imposible y contradictorio muchos pasajes del Nuevo Testamento. Con la Biblia en mano, mis amados hermanos, mi hermano Enrique León, léame Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y mi hermana Lili Guerrero, léame San Juan 14:16. Entonces, vamos a 3, ver, mis amados hermanos, perdón, 3. Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Entonces, vamos con la Biblia en mano a refutar también a esta doctrina también de los Jesús solo. Acuérdense que no hemos visto tanto de la historia de ellos porque la mayoría de sus doctrinas se asemejan mucho a la iglesia cristiana evangélica, pero vamos a ver los errores que tiene esta doctrina. Ahora sí, léalo, mi amado hermano. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Sigo. Siga, mi amado hermano, hasta el 17 es. Ya. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Entonces, muy bien, aquí vemos nosotros la manifestación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. El Padre interviene en el bautismo de su Hijo, dando una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos también el Espíritu que viene como en forma de una paloma sobre la vida de Jesús, su Hijo. Vamos a ver el otro capítulo de la Biblia, como es San Juan, capítulo 14, versículo 16, mi hermana Lili. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Entonces, aquí también vemos, y a la luz de la palabra, negar la Trinidad haría imposible y contradictorio muchos pasajes del Nuevo Testamento. Amén.
Dice, yo rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Está hablando que Jesús iba a decirle a su Padre, ahí vemos la intervención del Padre, para que envíe al Espíritu Santo de Dios. Entonces, Jesús mismo señaló la Trinidad en la forma bautismal. Ellos solo dicen que deben de bautizarse ¿en qué? En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 28, mi hermano Gilson Rodríguez y mi hermana Emilia Cabadiana, si está por allí, Hechos capítulo 22, versículo 16. Amén. Mi hermano Gilson Rodríguez. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi hermana Emily Cabadiana, por favor, Romanos 2:28. Ya, ya. Romanos. Ah, ok, Romanos. No era Hechos 22:16. Romanos. A ver, Perdón, Hechos Romanos. 22:16. Hechos 22:16. Muy bien, gracias, mi Hechos. hermana. Sí, sí, estaba equivocado. Ya, Hechos 22:16. Sí, léalo. Ya, ok. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué ellos, mis amados hermanos, se toman en que se debe solamente ser bautizado en el nombre de Jesús? Porque el libro de los Hechos dice, ¿no? Los bautizaban, hay capítulos que dicen que se los bautizaba en el nombre de Jesús. Acuérdese que los judíos en ese entonces, por la predicación del apóstol Pedro, se convirtieron muchos. En el primer discurso hubieron 3,000 convertidos. Ellos, los judíos, creían en el Padre, creían en el Espíritu Santo, pero acuérdense que ellos rechazaron al Mesías y era necesario, los bautizaban así, les da énfasis de que eran bautizados también en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos también aceptaban en ese momento a que el que vino y murió en la cruz del Calvario por ellos era su Salvador, el Mesías prometido. Era necesario que ellos reconozcan a Jesús como el Mesías prometido y que depositaran su fe, ¿no es cierto?, para que ellos pudieran ser salvos, ¿no? Es casi seguro, mis amados hermanos, que todos estos que fueron bautizados en agua, amén, fueron bautizados, mis amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, porque Jesús dio esta comisión. Pero en el libro de los Hechos se lo resalta el nombre de Jesús, porque ellos no habían aceptado a Cristo como el Mesías, ¿no? Entonces, el apóstol Pedro le está enseñando a través de la palabra del Señor de que ellos ya lo aceptan y creen que a través de Cristo pueden obtener la salvación, ¿no es cierto? Entonces, dice que ciertos documentos certifican que la iglesia de los 2 primeros siglos empleaban la forma trinitaria cuando bautizaban a los creyentes. La salvación es solamente por fe, según el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, mi hermana Lili Guerrero y mi hermana Sara Plúas. Romanos, capítulo 2, versículo 28. Leo. Claro que sí, mi amada hermana. Lea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ya, mi hermana Sara Plúas, Romanos 2, 28. Amén. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ya. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros creemos que la salvación es ¿por qué? Por la fe. Es decir, confesar. ¿Cuándo se sabe en ese versículo que estudiaron la ruta de los romanos con el pastor Marco? A ver, alguien que se sepa Romanos capítulo 10, donde dice cómo usted puede obtener la salvación. Dígame, mi hermana Lili. Si confesares con tu boca que Jesucristo
es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, este será salvo. Muy bien, excelente. Acuérdense que eso estudiaron en la ruta de los romanos. Creo que fue con el pastor Marvin que tenían que aprenderse la ruta de los romanos. Entonces, nosotros creemos que la salvación es solamente por fe, ¿no? En la Biblia nosotros no encontramos ninguna porción que diga que se necesita hablar en otras lenguas para ser salvo, ¿no? Pero para los Jesús solo y para la doctrina que ellos, mis amados hermanos, tienen una de algo que te puede llevar a la salvación, es que tú hables en lengua. O sea, que si no hablas en lengua y eres Jesús solo, lamentablemente no vas a ser salvo. Mis amados hermanos, hasta aquí hemos llegado en la clase. Terminamos ya con lo que es los mormones y los Jesús solo. Amén. La otra semana vamos a tener los adventistas y la nueva era. Vamos a estar estudiando estas dos sectas y la otra semana, con la bendición de Dios, vamos a terminar lo que es el manual de sectas. Luego entramos a otra materia ya, nos preparamos para entrar a otra materia, por lo cual usted tiene que tener todas las tareas ya, ¿no? Para poder registrarles sus tareas. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí nosotros hemos terminado lo que son estas dos sectas, ¿no? Entonces, yo quiero terminar haciendo unas preguntas acerca de lo que nosotros hemos visto y hemos comprendido. ¿Amén? Pidámosle sabiduría al Señor para que Él nos ayude a retener lo que nosotros aprendimos. Decía un hermano la otra vez, me decía, pero es que pastora, se me hace difícil retener. Entonces, pídale sabiduría al Señor para que usted pueda retener, porque usted va a ser un profesional y todas estas materias, si usted quiere estudiar más adelante, licenciatura, le van a servir de mucho, créanme. Entonces, usted tiene que aprender a retener. Entonces, yo voy a hacer en